Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Jam, ¿cómo estás? Y acá leyendo una nueva novelita con un invitado muy especial. Sí, un invitado muy especial que nos traes acá al podcast. Él es Patricio Rago, librero. Bueno, librero sería poco, ¿no? En redes sociales, en internet, es muy prolífica su experiencia y sus actividades en el mundo editorial y sobre todo más como en ese aspecto más underground, más de boca a boca, ¿no? Como una cuestión más cercana en cuanto a los libros. Pero te pregunto, antes de preguntarle a Patricio sobre su vida, ¿cómo llegaste a él y cómo fue que encontraste a este invitado que hoy tenemos en el podcast? Últimamente se convirtió en un rockstar del mundo de los libros y de la cultura. ¿Y cómo llegué a él? Bueno, yo ya te seguí hace un montón, Patricio. Yo también soy muy de comprar libros y de buscar también usados y demás, así que lo seguía en Insta. Y después un día me sorprendí de verlo en el noticiero, de que mi madre me comentara, ¡ay! ¿Qué? Como que de golpe se volvió una figura popular. Y así vamos con Patricio. Patricio, muchas gracias por aceptar la invitación y te empiezo preguntando cómo es tu relación con los libros, tus actividades, cómo es que ha sido tu vida y los textos, ¿no? ¿Y qué novela nos traes para el día de hoy? Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, la verdad que bueno, estoy muy contento de estar acá llamado con ustedes y bueno, la verdad que juntarse para hablar de libros siempre es muy grato y muy placentero. Creo que los lectores hacemos eso todo el tiempo, estamos hablando de los libros que leemos, los libros que nos gustan y nos compartimos un poco todo ese conocimiento, lo que son las recomendaciones. Así que bueno, nada, te puedo contar que tengo una librería de libros usados que se llama Aristipo Libros. Es una librería especializada en literatura y filosofía. Eso significa que yo elijo los libros que compro y que vendo de acuerdo a mi criterio, a lo que a mí me interesa que circule, a aquellos autores y autoras que me parece que han trabajado con mucho talento y han trabajado sobre la calidad literaria de las obras. Y bueno, y después en teoría la cuestión del pensamiento crítico y la filosofía. Así que tengo esta librería, lo que significa que paso todos los días rodeado de miles de libros, con un olor a libro, escuchando música clásica, donde entra gente, me pregunta cosas, se lleva libros, así que bueno, puedo decir que los libros tienen una presencia muy grande en mi vida. Y hoy nos traes este libro llamado Una soledad demasiado ruidosa de Bohumil Raval. Bueno, yo no conocía al autor, es un autor checo y el libro es de 1976. Yo empezaría también preguntándote cómo llegaste al libro, cómo fue tu primera lectura y por qué eliges esto para hablar con nosotros. Bueno, mira, Una soledad demasiado ruidosa es uno de mis libros favoritos. Yo llegué a él alrededor del año 2004, 2005. Me lo recomendó un librero que se llama Hugo, que fue un poco como mi guía de lectura. Fue aquella persona que me fue recomendando autores, Onetti, Faulkner, Marguerite Yourcenar, Céline, todos estos autores bueno, que a mí me volaron la cabeza, que lo fui descubriendo fue gracias a su consejo. Y uno de estos fue Bohumil Hrabal. En esa época realmente no lo conocía a nadie, ahora lo conoce un poquito más de gente, porque lo reedita Galaxia Gutenberg. Pero bueno, eso, la verdad que mi primera lectura de este libro fue muy fascinante. Yo terminé de leerlo y no podía creer lo que había leído. Y es más, es uno de los pocos libros en mi vida que terminé y volví a leer seguido, digamos. La verdad que lo debo haber dicho con 2 o 3 libros. Lo que tiene también este libro es que tiene una escritura tan hipnótica, hay un trabajo sobre el fluir de la conciencia, de la prosa, que da la impresión de que es un río, que uno empieza a leer en cualquier lugar y no sabe dónde parar, digamos, dónde interrumpir la lectura. Creo que está muy bien trabajado eso. Así que bueno, lo elegí por eso, lo elegí porque tiene un personaje entrañable, lo elegí porque el tema es fascinante y porque tiene humor y tiene tragedia. Y es el tipo de libros que a mí me gustan porque están llenos de emociones y de asombro y de cosas grotescas, delirantes, personajes marginales. Creo que bueno, son todos elementos bueno, que a mí me gustan mucho en un libro. Es un libro espectacular para recomendar a cualquier fanático de la lectura encima, porque un personaje así, tan devoto a los libros, creo que, bueno, hay varios en la literatura, pero este es uno de los más, ¿no? Es uno de los más, no sé, me parece que todos los lectores nos sentimos como un poco conectados
con ese narrador por eso, por el amor que tiene por la lectura y el amor que tiene por el objeto libro también, que lo tiene como hay todo un culto en torno a eso que nada, te conmueve porque te llega directamente, ¿no? Más allá de después todo lo demás, la historia, la trama, la forma en la que está contado, bueno, todo lo demás que vos decís, me parece que ahí hay un punto en el que todos nos conmovemos especialmente porque sentimos lo mismo, ¿no? Yo quería empezar un poco a ordenar antes para que los que nos escuchan por ahí sepan de qué hablamos. El personaje principal es Hanta, un hombre que se dedica a prensar papel y como él lo dice en el libro, es como un erudito o un sabio por accidente, ¿no? De repente se prende de las lecturas, tiene a disposición un montón de libros que en principio son destinados a la destrucción y ahí encuentra como una pasión que va desarrollando a partir de los capítulos. Y un poco para comentar lo que decía Patricio al principio, esto del fluir de la conciencia también se nota en la estructura. Es una novela escrita de una manera muy ágil, pero porque los pensamientos están encadenados, va uno tras otro, los párrafos son larguísimos, casi que no tenemos como ciertas pausas para temáticas, ¿no? Pasa de un pensamiento y lo hila con el siguiente. Es un personaje que de repente parecería que estuviera haciendo como cierta verborragia y siempre es muy nutritivo, ¿no? También choca un poco la fantasía con la realidad y la marginalidad de su propio contexto de vida, ¿no? Es un poco el personaje de la novela. Y ahora sí, Patricio, perdón que te interrumpí. Bueno, la verdad que me parece que estaba bien que, bueno, aclarar un poco de qué iba el libro, porque si no, claro, la gente escuchara esta conversación y no conociera este libro de Hrabal no iba a saber de qué estamos hablando. Así que sí, es la historia de Hanta, es una historia de un viejito que prensa papel en un sótano de Praga. Creo que a mí lo que me interesa, entre varias cosas que me interesan del libro, que son un montón, me interesa un poco el vínculo que tiene él con los libros y con la lectura, en el sentido de que él, claro, él como él dice que es sabio a pesar de sí mismo, él no tiene una formación académica, es un personaje muy, muy marginal, que ha trabajado toda su vida y que, bueno, de alguna manera los libros se fueron metiendo, él lo fue como sorbiendo y chupando ese conocimiento muy, eso, un poco por accidente, así que, y que es una manera de vincularse con los libros que a mí me interesa mucho y me interpela mucho porque yo no fui a la universidad, yo soy un lector autodidacta que fui descubriendo la literatura y la filosofía y fui haciendo mi camino, buscando mis lecturas, entonces, y me parece que hay algo de ese vínculo que es diferente muchas veces a la forma en cómo se vinculan personas que han ido a la universidad, porque bueno, hay un programa en la universidad, hay una manera de leer, un tiempo, una manera de mirar los libros y de hacer una crítica que bueno, quizás a veces cuando uno hace el camino más de la calle, el vínculo es otro. Así que bueno, nada, una de las cosas que me interesa del libro es eso. Hay algo muy interesante en eso porque creo que es un debate muy interesante, ¿no? Cómo se vincula la cultura general y la propia formación con toda esta beta académica, ¿no? Y acá lo que tú dices es algo muy genial porque pese a ser un personaje marginal, ¿no? Por su situación, es un personaje extremadamente culto y tiene como esa complejidad de pensamiento que solamente se adquiere leyendo, pero leyendo y entendiendo lo que se va leyendo. Yo pensaba, claro, por ahí empezó con textos difíciles que no entendía, pero fue formando el criterio hasta comprender a Hegel, hasta comprender a Nietzsche. O sea, hay una evolución en la educación que por ahí puede ir paralela a la academia. O sea, no sé si se vincularía o podríamos hoy, o por ahí es una opinión muy personal, yo no considero que hoy, por ejemplo, ir a la universidad sea estrictamente un sinónimo de formarse o de ser más culto. En todo caso, es estar participando de una estructura, ¿no?, que nos propone como la sociedad y demás. Pero me interesa este personaje porque también hay muchos así, hay muchos lectores muy formados en la literatura. Hablo de personajes que encuentran en el gusto por la lectura la forma de elevar su pensamiento sin que eso necesariamente tenga un impacto en su vida. Y creo que es un lindo debate porque lo iba a tocar y por ahí Flor nos dirá un poco más también. A mí me parecía que lo particular de este personaje es que casi que vive de los libros que lee, como que toma cerveza y vive de eso. Dice que las frases que le gustan como que las paladea, las saborea, ¿no? Hay una cosa de como de estar constantemente en diálogo con esos libros, que eso es lo que finalmente hace a su formación cultural, porque es una persona devota completamente a eso que leen. Ese diálogo con los libros es superior a cualquier otro vínculo, incluso interpersonal que tenga, porque no lo vemos casi relacionándose muy, muy poco con la gente.
Así que casi que consume eso, consume libros, vive gracias a que están esos libros, ¿no? Es como la fuente de vida, en su caso, es los libros, ¿no? Como después vemos o se explica mejor o se termina de ver esa idea al final. Y después lo otro es que esta idea del subsuelo también me parece muy... O sea, me hizo mucho acordar a muchos autores rusos o eslavos, ¿no? Como con esta cosa de personajes que son personajes medio comunachos, que no tienen nada de héroes, pero que de repente ocupan un lugar protagónico en una historia, ¿no? Y entonces empiezan a tener como una relevancia que en realidad en esa sociedad no la tienen, ¿no? Son personajes así marginales, consumidos, decrépitos, todos deteriorados, físicamente corroídos, no sé, como personajes muy mal, muy desgastados en lo físico, muy dañados, muy pobres, muy humildes y demás, y además esta otra cosa, ¿no? Es como muy Dostoyevsky, me hizo pensar, o muy Gogol también. Por otro lado, ensimismados, ¿no? Personajes que están como consumidos por sus pensamientos y por sus ideas, y además en lugares físicamente marginados de la sociedad, ¿no? Porque esto del subsuelo es muy dostoyevskiano, esta cosa de estar ahí como en el, no sé, en el fondo de una casa, ¿no? Donde no hay mucho contacto con ese exterior, donde miro todo desde afuera, ¿no? Y donde es como que estoy todo el tiempo pensando y viviendo en mis pensamientos, ¿no? Y no en ese intercambio con el otro. Todo el tiempo volvía a eso y supongo que tendrá sentido, ¿no? No conozco demasiado de la literatura, otros autores de Praga, pero entiendo que debe haber como ahí seguramente algún lazo, ¿no? Con después de la Segunda Guerra y todo el muro de Berlín y demás, supongo que habrá como muchos puntos de contacto con la cultura más eslava, ¿no? Digamos, la República Checa, creo que las literaturas de la República Checa, de Polonia, de Rusia, de los países balcánicos, creo que comparten un tipo de personaje muy, es eso, muy marginal, que vive en la calle, hay vagabundos, hay locos, también del trabajo del humor y de lo grotesco, sobre todo ahí en Gogol. Me parece que lo interesante también de este personaje es que el personaje también rescata libros de su destrucción. Hay como una... Y también a su vez también los destruye. O sea, y hay también como toda una lectura de la modernidad, de estas máquinas, esta cantidad de cosas de lo nuevo, ¿no? De este mundo de lo nuevo y este personaje que de alguna manera su sueño es retirarse con su máquina, digamos, ¿no? Y tener su máquina ahí en el fondo, hay un vínculo afectivo con la máquina que también es súper moderno, y también un vínculo con los gitanos, con estos pueblos que no tienen tierra de alguna manera, que andan ambulando, que se emborrachan, están ahí, que hay un vínculo también con lo escatológico, con la mugre, con las ratas. Es muy grotesco y muy que esa zona entre el humor, entre la risa y la tragedia, ¿no? Y lo triste. Creo que bueno, es muy clásico de esta época, y creo que este libro lo lleva como al máximo. Hay algo muy interesante que acabas de decir que a mí también me resonó desde otro lado, ¿no? Porque hay una cosa con la cuestión de la modernidad, porque él se encuentra después de la mitad de la novela con que hay un proceso que hace más rápido lo que él hace, ¿no? Que es prensar papel. Hay una máquina que él casi que lo asombra por la facilidad con que hace el trabajo que él hace, ¿no? La rapidez, la eficiencia, toda esta cosa de la limpieza y la higiene en esta empresa que se dedica a eso. Pero luego yo hace unos días leía como una reseña de la novela en la que la lectura que hacían de la crítica a la modernidad iba por este lado de el desperdicio de papel, ¿no? Y el consumismo y cuánto. Y yo decía, pero bueno, por ahí no sé si puede cuajar tanto esta cuestión asincrónica de leerlo hoy como el asunto del desperdicio del papel, porque no está prensando y está destruyendo libros que caen de un tubo como si fuera una boca infinita que expulsa, ¿no?, desechos. Sí, literalmente lo hace con la cuestión de la industrialización de los procesos. Entonces me hacía pensar en la forma de leer hoy la novela y cómo se pudo haber leído en una época en la que además la novela fue censurada y circuló, ¿no?, de una manera muy como escondida, secretista. O sea, me hizo pensar, y por ahí es una pregunta para todos, ¿cuál habría sido el impacto de un tipo de personaje así, ¿no? Como tan alejado de la idea de éxito y de la idea de sociedad en ese momento, y hoy, cuando un poco entendemos la similitud con la vida, ¿no? Y con esta cuestión de la carencia,
pero también ahí está la búsqueda de lo estético, ¿no? Es un personaje que tampoco aspira a mucho más, es bastante feliz con lo que es un borracho satisfecho, es un Ujú. borracho culto, es un pibe que en su carencia o en su forma disfruta la vida y encuentra en la vida un placer tremendamente armónico y poético y lírico, ¿no? Si contamos la forma en que está él narrando su propia existencia. Claramente, me parece como que hay algo ahí de esta puesta en valor de lo marginal y de una persona que tiene ese vínculo con los libros y que de alguna manera desde ahí se mueve. Creo que también él está fascinado por la modernidad, porque la modernidad es fascinante, sobre todo con estas máquinas. Y la destrucción también era lo que fascinaba mucho al propio Hrabal. Hrabal, ahí en Praga, cuando tiraban abajo un edificio o algo, había grandes grúas, él iba ahí con la mujer y ahí lo fascinaba mucho toda la cuestión de la destrucción. Y creo que también también en la novela aparece este cambio generacional de estas nuevas generaciones que en lugar de emborracharse, de tomar cerveza, toman leche. Que es algo que a él lo indigna fuertemente. Creo que también él es un artesano que cuyo trabajo está siendo amenazado por los avances tecnológicos, y ese trabajo que él hace con amor y esto de la belleza que él prepara los paquetes y los prepara bellos, o sea, deja unas reproducciones de algún cuadro delante. Creo que bueno, tiene un poco todo para ser un personaje muy, muy entrañable, para hacer la lectura. Yo la verdad que la lectura esta del desperdicio de papel, bueno, o sea, no la conozco, la acabas de decir vos, no me estaría cerrando en una primera impresión. Me parece que si hay una crítica de alguna manera, yo imagino que debe ser a esas grandes purgas y esas búsquedas de bibliotecas y destrucción de todo un saber y de nuevas generaciones, o que no leen o los que no les está permitido leer. Hrabal en sus primeros libros, cuando él empezó a escribir, fue un autor que fue bastante bestseller en el sentido que se lo leía mucho. Él escribía para el pueblo, escribía para los borrachos de las tabernas que él frecuentaba. Y bueno, y en un momento tuvo como un vínculo medio complicado con las autoridades, con la censura. Fue muy criticado por otros autores porque él aceptó cambiar libro, mandó una carta a su editor que lo editaba de forma clandestina. Era un personaje como muy niño también, algo muy infantil en Hrabal y en sus personajes, que no está muy al corriente de la vida política, de los acontecimientos. Entonces están ahí, viven la vida, se conforman con poco, tienen como su felicidad en su práctica cotidiana. Sí, yo lo leí de otra manera eso y me preguntaba ahora que lo decís si fue una buena interpretación, porque a mí me parece que es un personaje que casi que, digamos, tiene una vida muy desgraciada, ¿no? Siempre, por lo que se lo ve como mal, viviendo en ese sótano, así, en la oscuridad. Y digamos como esto de que él puede soportar todo, ¿no? Puede soportar un estilo de vida así, con un jefe denigrante, ¿no? Que lo denigra, que lo maltrata, una vida sin amor, porque esas parejas que no han progresado, pues bueno, que las perdió, como el caso de la gitana, ¿no? Que es ese amor que no pudo ser o que no pudo perdurar. Bueno, en una situación de guerra, además, con muchas carencias y demás, pero está esto, ¿no? Está este amor por los libros que es como que es casi lo que le da vida, ¿no? Lo que lo mantiene vivo. Casi que todo lo demás no importa, porque está esto y lo que lo mantiene ahí. Y justamente me parece que esa transición, ¿no? Hacia la vida, nada, es porque él está viviendo esa transición, está primero en la posguerra y después está en un nuevo orden social, ¿no? Que se está estableciendo, que es este sistema socialista, ¿no? En el que está inmerso Praga y bueno, él también como habitante, con un nuevo sistema de reglas también para todos los habitantes y también con porque además esos empleados son empleados jóvenes, ¿no? Entonces también está esta cuestión generacional, ¿no? Que un nuevo código que él no termina de entender y que no termina tampoco de insertarse socialmente en esta nueva forma de organización social. Y encima pierde eso, ¿no? Él dice como el arte y la creación ya no son posibles como un estilo de vida. La particularidad que él tenía cuando hacía este trabajo de prensar era que le imprimía como un aspecto individual, personal a ese trabajo que él hace, ¿no? Claro, artesanal. Eso es el artesanado.
Claro, sí, totalmente. Y él elige qué libros poner adelante, ¿no? Hace como una cosa, casi una locura, ¿no? Él en un momento dice que eso lo hace casi para él mismo solo, porque no hay nadie que pueda llegar a apreciar esa obra, ¿no? Pero sí, es una artesanía y es una obra de arte y esa expresión artística individual ya no es posible en este otro nuevo mundo. Y me parece que ahí es cuando su vida pierde sentido. Pero digamos, siempre fue o sea, yo no lo vi feliz antes, lo vi como agarrado de esto, ¿no? De ese arte, como esa tabla, no sé, tal vez fui demasiado dramática en la lectura. No, creo que hay dos elementos que un poco salen de esto, que primero es el tema de la belleza, digamos, o la práctica artística en la soledad, digamos. El tipo está en un sótano y en condiciones materiales muy difíciles, como hay algo de la producción, de la belleza que puede surgir en cualquier lugar, digamos. El ser humano tiene esa capacidad, eso por un lado. Y, ¿cómo se llama? Y segundo, también hay el personaje, tiene también esa fascinación por la modernidad que también es el mandato de la productividad y del trabajo. Tipo que se quiere jubilar con su máquina, con su objeto de trabajo, digamos. También forma parte de una generación, de un siglo XX que hizo un culto al trabajo y a la productividad y demás, y el personaje también está presa de eso, creo, es presa de eso. Creo que, bueno, eso también son dos elementos que salen de esto. También un poco para hablar de la estructura del libro y la organización. A mí me gusta porque yo lo que pensé y por ahí, viste, como se permite muchas lecturas, la mía es que el personaje alucina, pero porque se la pasa bastante borracho, ¿no? Entonces, Ah, ahí también. hay una línea ahí entre su real realidad, que sería como la atmósfera más dramática, y, ¿no? Y su viaje astral a partir de que cuando uno en un punto ya estás alucinando, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que sí se nota como un avance en la trama muy significativo porque aparecen nuevos escenarios, ¿no? Al principio está hablando y empieza muy seriamente sobre la nostalgia por la quema de libros, ¿no? Por la conservación de ideas en el formato texto, ¿no? De lo lindo que el libro ha sido en la historia, pero luego pasa un capítulo y entonces se encuentra uno con una cosa de una guerra entre ratas en la ciudad, porque hay dos tipos de ratas en las alcantarillas, pero luego se encuentra que el chabón está hablando en su sótano con Jesucristo y Lao Tse. O sea, hay un manejo en el paso narrativo temático y me parece eso recontrafascinante porque no es que demos vueltas y vueltas sobre el tipo que prensa papel hace 35 años y siente nostalgia, pero también siente como que se le acaba la vida. No, hay también otra puerta hacia otro mundo que un poco lo define, y creo que lo define, y creo que lo significa la fascinación por la lectura, ¿no? Hay un párrafo que dice, y lo leo rapidito: cuando me sumerjo en la lectura, estoy en otra parte, dentro del texto. Me despierto sorprendido y reconozco con culpa que efectivamente vuelvo de un sueño, del más bello de los mundos, del corazón mismo de la verdad. Y creo que la forma en que está narrada la novela hace ese tránsito entre el lector y lo que lee, ¿no? Que el mundo de fantasía que él encuentra en los libros también se representa acá en toda su vastidad mental, ¿no? A partir del alcohol, para mí. Luego se puede esto debatir. Sí, también les quería contar algo bueno, que Hrabal, o sea, me gustaría contarles cómo escribía Hrabal. Hrabal se subía al techo de su casita, que tenía en las afueras de departamento, que tenía en las afueras de Praga, subía con una mesita, con una sillita, la máquina de escribir, se sentaba frente al sol, miraba al sol, levantaba los ojos, se dejaba enceguecer por el sol y después él bajaba y empezaba a escribir en una especie en un frenesí, en un rapto de furor, en la búsqueda de un momento epifánico, y estaba así durante horas, le escribía sin signo de puntuación, era le daba. Y este libro, él lo escribió 3 veces, porque en cada versión a él le parecía que a veces era demasiado bajo el lenguaje, demasiado alto, demasiado solemne, entonces en un momento en la tercera encontró como una condensación y un entrelazamiento de los dos registros, del checo alto y bajo, digamos, de lo popular y lo oculto, porque creo que un poco este libro también va de eso, un poco de la idea de cultura, que la cultura no solo es lo solemne y los libros, sino que también hay
en eso, en ese encuentro entre los gitanos, en ese estar en las cervecerías, en ese submundo, lo marginal, también hay una forma de cultura y también se puede también ser culto y como que el protagonista un poco habita esos dos mundos y los tiene adentro suyo. Bueno, un poco también hablando del título, habla del oficio del escritor, ¿no? Una soledad y también del oficio del lector. Una soledad demasiado ruidosa, me parece que no, esta cuestión del oxímoron, de la soledad suele ser silenciosa. Y creo que el ruido viene dado es por eso, ¿no? Por su actividad mental, por el protagonista. Y también quería hablar un poco de ese tránsito, ya que inauguró acá Patricio el vínculo con el autor y es tan poco recomendable hacer comparaciones. Pero sí es lindo saber, por ejemplo, que el escritor, a pesar de haber estudiado Derecho, cosa que nunca ejerció, también se dedicó como a una búsqueda más como ordinaria de la vida, ¿no? Tuvo trabajos raros, muy sencillos, como que le interesaba la experiencia vital más allá del lujo o de cierta comodidad que le pudo haber venido dada por su nacimiento, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión, una curiosidad personal que se transita mucho en los libros y que me hace pensar en otros escritores que también hacen lo mismo, ¿no? Es como que sí se encuentra un reflejo de vida, una descripción de vida más interesante cuando el autor o cuando por ahí uno tiene la fantasía de que el autor también está en esa búsqueda existencial de un sentido que uno puede encontrar en los libros, que por ahí no pasa siempre porque luego la figura se vuelve grande y eso hace que se transite en otros caminos, pero acá me parece que hay un reflejo y una vinculación que por ahí se puede hacer de manera más, no sé, más fascinante o más divertida o más curiosa sin que necesariamente influya en la experiencia de lectura. No, sí, creo que un poco la vida de él es también o sea, Hrabal es un escritor que sorbió de su entorno inmediato. Él creció en una cervecería, en una pequeña ciudad de República Checa, se emborrachó a los 5 años, o sea, él registraba, tenía un tío que era el tío Pepín, que era un tío muy personaje, un gran contador de historias. Hay algo en Hrabal que un poco también él imaginó, pero también registró una cotidianidad, un entorno inmediato. Él escuchaba el habla de los personajes que iban a las tabernas. Entonces hay algo muy de capturar y de poner en el libro un poco el espíritu de esos personajes. O sea, si uno conoce un poco más la historia personal de él, uno ve que hay muchísimas cosas que le pasaron en su vida que terminaron siendo reflejadas en sus novelas. Así los trabajos, es más, el trabajo de prensador de libros es una historia que él escucha de una persona que le cuenta que en su juventud un trabajo que tenía. Entonces creo que él tiene, y ni hablar en los demás libros también, creo que si bien, o sea, es como si la realidad misma inmediata estuviese ya llevándose a los bordes del delirio, sobre todo, bueno, con grandes cantidades de alcohol, que bueno, que todo eso lo potencian. Y a mí me gusta mucho, creo, para cerrar mi última idea, bueno, esta relación con el contexto, ¿no? Que aparece ahí todo el tiempo. Como no es que todo pasado fue mejor, es que era por ahí más digerible, quizás un poco por el alcohol, pero era más digerible o es digerible toda realidad, bueno, a través del arte, ¿no? O lo necesario que es el arte también para llevar adelante la vida, ¿no? O para que la vida sea soportable, o sea, algo que Sí. se puede, nada, atravesar, por más que sea en un contexto tan hostil como el que le toca al narrador. Y después, bueno, esta cuestión de, por ejemplo, hay otras referencias, ¿no? Al contexto como, bueno, lo de las máquinas ya lo dijimos, y después las ratas terminan siendo un poco una alegoría de la condición humana y de cómo nada, nos vivimos matando unos a otros. Y me encanta en un momento que hablando de las ratas, dice, enseguida se olvidan del presente, ¿no? Como enseguida se olvidan de cómo estaban o de cuál es su condición, y cómo esta cuestión de que siempre vuelven al conflicto. Y casi como que es muy difícil no pensar que está hablando de nosotros, ¿no? De la humanidad en un contexto de Guerra Fría como es el que le tocaba cuando estaba escribiendo. Así que bueno, esas pequeñas reflexiones, tiene unas reflexiones muy lindas todo el tiempo. También no lo mencionamos, pero esto de las muletillas, como todo el tiempo vuelve a ciertas 2 o 3 ideas que vuelven a cada rato. Bueno, una es el tupi, ¿no? Esto de la soledad ruidosa es algo sobre lo que
lo que vuelve. Me re gusta eso también como un gesto también desde la forma, de lo poético, que por ahí nunca lo mencionamos cuando hablamos de los libros, pero que está ahí. Y la otra es El cielo no es humano. Sí, tal cual lo que dices, Flor. Y yo también quería incluir como última idea esta cuestión de que incluso en todo este delirio de este hombre también hay tiempo para el amor. Cuenta dos momentos románticos, bueno, sí, dos relaciones, ¿no? Porque así son las relaciones. Una de una forma más como más tradicional, porque también hace un flashback a su juventud, y la otra con esta gitana como una consecuencia, como una pura casualidad que no lo es. Así que no es como un libro que toca casi muchísimas formas, no sé si todas, pero lo sensorial está y vuelve, desde lo filosófico, pasa a lo romántico, pasa a lo existencial, pasa a lo laboral, ¿no? Tiene una gran gama para abordar cosas en tan poco espacio, tan poco tiempo y en esta catarata que es la narración, ¿no? Me encantó el final, las últimas palabras que dice él. Bueno, acá spoileamos, Patricio, así que vamos a No hay spoilearlo. problema, yo, si Este, la gente, si al que lo escucha no me molesta, no hay problema. Ese es el momento para dejar de escuchar si tiene Yo el no, final. yo jamás contaría un final, pero si vos lo querés hacer y asumir las consecuencias, no, yo no tengo ningún problema. bueno, no voy a contar el final, pero voy a decir solamente entonces esta frase, ¿no? Cuando él dice, aún soy yo, no, aún soy algo, puedo llevar la cabeza bien alta y esta de reafirmarse en la propia identidad tan importante en ese contexto, me parece, ¿no? Donde se borraban un poco estas expresiones individuales. No sé, me pareció, me movilizó mucho ese último gesto que tiene el protagonista, ¿no? Al cerrar la novela, sí. Y bueno, Patricio, ¿alguna última idea? ¿Por qué recomiendas? ¿Qué suele decir cuando das el libro? ¿Lo regalas mucho? Nos habías contado antes de empezar a grabar. ¿Cómo lo presentas? Cuando le das el libro a alguien, le dices de qué va y qué dices. Mira, yo la verdad que cuando recomiendo un libro o cuando lo regalo y demás, por lo general trato de sugerirle algunos temas sin spoilear mucho, porque bueno, a mí como lector me gusta la experiencia de leer un libro sabiendo lo menos posible, digamos, confiando en la recomendación, pero quizás a veces empiezo a leer un libro y no sé si ni en qué lugar transcurre, ni cómo es la historia, no sé nada. Entonces, por lo general le cuento a la gente que es un libro que va a amar mucho, le digo, porque es un personaje entrañable, porque es una prosa que no se puede soltar, que fluye, que es muy poética, que tiene mucha belleza, que es muy profunda. Es muy divertido, tiene escenas muy grotescas con la gitana, con Maruja, con la cagona que baila o sea, hay todo como una especie de delirio y de ruptura de cosas más conservadoras. Es así, es muy ameno, es brutal, es triste, hay una nostalgia por un tiempo pasado, hay un deseo y una búsqueda. Entonces, creo que es un libro que para los lectores y los no lectores nos interpela. Así que creo que la gente lo disfruta. Y bueno, Patricio, Bueno, para ir cerrando, ¿cómo te encontramos? ¿Redes sociales, dirección postal? No sé, ¿cómo hace la gente para buscarte, me puede para saber buscar de ti? en Instagram, que es el Instagram es Aristipo Libros, todo junto, que es el nombre de la librería, y posteo, recomendaciones, videos, me pueden escribir, consultar, lo que quieran. Bueno, entonces muchísimas gracias por este programa tan bonito, a Flor también, y nos vemos en una próxima emisión de Contratapas Podcast. Chao, chao.